Iglesia fuente de sabiduría, siempre pensando en ti. Iglesia fuente de sabiduría, un lugar donde Cristo va a vivir. Él es la fuente de amor, Dios es la fuente de paz, Dios es la fuente que nos llena de esperanza. Dios es la fuente de perdón, de gracia y salvación. Dios es la fuente que nos consuela hasta el alma. Iglesia fuente de sabiduría, un lugar donde Cristo va a vivir. Iglesia fuente de sabiduría, siempre pensando en ti, pensando en ti. Quiero hablarles de un aceite que se multiplicó por ahí. Quiero que ustedes en esta tarde, hermanos, disfruten de la palabra del Señor. Yo, hermanos, a la hora de estudiar, el Señor tocó mi corazón, me ministró para poder compartir con ustedes esta palabra que les va a ser de mucha bendición. Amén. El Espíritu Santo está en este lugar y debemos de aprovechar, abrir nuestro corazón para que su palabra llene nuestra vida. No sé si se han dado cuenta, pero estoy estudiando segundo libro de los Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos al segundo libro de los Reyes. En este punto, hermanos, en este libro he hablado dos temas. Hablé, hermanos, un tema que hablaba acerca de Acab y también hablé acerca de Ocosillas. Hoy quiero hablarles del capítulo 4. El aceite que se multiplicó. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Segunda de Reyes 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti, dice, prestada vasijas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo el hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino luego y ella lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que quede. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a orar, yo necesito orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos leído tu palabra que da vida, tu palabra que bendice. Padre, yo te ruego que nuestros corazones estén abiertos para recibir el mensaje de bendición que hay para nosotros en este día. Padre, te honramos, Señor, abriendo nuestro corazón y recibiendo de tu mano esta palabra que bendice y que transforma y que nos ayuda, Padre, a salir adelante. Dios, derrama de tu gracia sobre nuestra vida y permite que seamos edificados por medio de tu palabra. Quédate con nosotros en el dulce nombre de Jesús. Te lo pedimos, te lo rogamos todo. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Qué preciosa la palabra, hermanos, que hemos leído. Quiero decir que hoy vamos a estudiar el caso de la viuda, una mujer que tenía una gran necesidad.
Muchos de nosotros en algún día vamos a pasar por una gran necesidad. Muchos de nosotros probablemente algún día vamos a tener, hermanos, la necesidad de que Dios nos bendiga. Y cuando ese momento llegue, yo quisiera que nosotros nos acordásemos de esta parte de la Biblia para que nuestra fe sea firme, hermanos, y para que podamos confiar en el Señor. Amén. Esta viuda, hermanos, según lo que nosotros leímos, era una mujer que se había quedado, hermanos, sin ahorros. Era una mujer, hermanos, que tenía deuda a su marido. Y dice la Escritura que el acreedor, la persona a la cual el marido le debía, dice que llegó a cobrar, pero esta mujer no tenía nada. No tenía nada para pagar esa deuda. A veces, hermanos, en los matrimonios entramos en compromisos, pero cuando falta uno de los dos, el que queda vivo, ese es el responsable de ese compromiso adquirido por la pareja. En este caso, este hombre era uno de los hijos de los profetas, y él, hermanos, había adquirido ciertas deudas, y resulta que se había muerto. Y como no había dejado, hermanos, como no había dejado ahorros, dice la Escritura que llegó el hombre para poder cobrar su deuda. Pero la viuda no tenía lo que es absolutamente, hermanos, nada. Y entonces, ¿qué hacemos si no tenemos absolutamente nada para pagar? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hermanos, muchos de nosotros en algún momento, yo no sé si a ustedes les pasa, pero algún día no tenemos para pagar nuestras deudas. Y entonces nosotros, hermanos, ¿qué hacemos cuando eso pasa? ¿Qué decisión tomamos? ¿Corremos rápido al familiar más próximo y le decimos préstame dinero? ¿O corremos al banco o agarramos la tarjeta o vamos donde el vecino? ¿Qué nosotros hacemos? Muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas, y hoy el Señor nos va a enseñar cuál debe ser la decisión correcta en un caso similar. Amén. Lo que hizo esta mujer es lo que deberíamos de hacer todos los cristianos: buscar la ayuda del Dios del cielo. Amén. Antes de tomar cualquier decisión, tenemos que buscar la ayuda del Dios del cielo. Fíjese de que esta mujer estaba pasando un momento de dificultad muy difícil. Hermanos, si algo es por decir, difícil para uno, es no tener cómo pagar una deuda. ¿Sí? Que te esté cobrando el acreedor y que tú no tengas para poder cancelar esa deuda. Y entonces esa mujer se encontraba en este momento de dificultad, en este momento de tristeza. Pero en la Biblia a mí me enseña, hermanos, que muchas personas pasaron por momentos así, por momentos de dificultad, por momentos de tribulación. Por ejemplo, la Biblia me habla de una mujer que se llamaba Noemí. ¿Se recuerdan la historia de Noemí? Noemí era una mujer que tenía a su esposo y que tenía 2 hijos. Y dice la Biblia que esta mujer, hermanos, llegó a tener una situación difícil como este caso que estamos estudiando. Si nosotros vamos al libro de Ruth, hermanos, vayan al libro de Ruth. Nosotros en el capítulo 1 del libro de Ruth, nosotros encontramos esta parte de la Biblia que es interesante. Dice acá Ruth capítulo 1, verso 1. ¿Están conmigo? Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Verso 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá,
Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Verso 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Verso 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Verso 5. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hermanos, qué historia tan triste esta otra. Esta mujer va a los campos de Moab acompañando a su marido porque dice que había hambre en la tierra. Y van buscando un mejor porvenir para ellos y para sus hijos. Pero estando allí, hermanos, en esa tierra donde ellos esperaban el progreso, dice la escritura que se muere el padre de familia. Y luego se mueren los 2 hijos. Y se queda la mujer sola, al igual que aquella viuda que estamos estudiando. Los 2 casos son similares. En los 2 casos hay necesidad. Esto a mí, hermanos, me enseña que a cualquiera le puede pasar esto. Cualquiera puede pasar por dificultad. Cualquiera puede pasar por un problema grande así, como el que estamos estudiando. Dice acá que Noemí se quedó sola, se le murió el esposo y se le murieron los 2 hijos. Qué terrible, hermano. En los tiempos bíblicos no eran como hoy, que hoy las mujeres trabajan y nos ayudan. Hoy las señoras se consiguen un trabajo y hay esposas que ganan más que los esposos. Hay mujeres, hermanos, que ganan más que los hombres a veces, ¿sí o no? Digan amén, porque es verdad. A veces la señora trae más dinero que uno a la casa. Pero en aquel entonces no había trabajo para las mujeres. No podía una mujer ganar más que un hombre, sino que las mujeres vivían de la caridad, por decir, o del dote que habían recibido cuando ellas se casaban. Cuando una mujer se iba a casar, el pretendiente llevaba un dote para, en caso de que él faltase, la mujer tenía ese dote para subsistir. Y también en los campos, hermanos, cuando cortaban los frutos, las esquinas eran dejadas con fruto. Y venían las viudas, hermanos, y tomaban ese fruto de las esquinas. Y con ese ellas se alimentaban. Entonces era un tiempo bien difícil para las mujeres. Era un tiempo bien difícil para las mujeres. Y lo digo doblemente porque era así. Pero les digo algo, Dios Todopoderoso, Él siempre bendice en todo tiempo. Entonces no importa si los tiempos son difíciles, pero Dios, hermanos, que es todopoderoso, Él hace todas las cosas posibles. Entonces la viuda que estamos estudiando, dejando ya este caso, dice que esta mujer tenía una deuda y le vinieron a cobrar. Y les cuento que en aquel entonces los hijos podían ser tomados por los acreedores y llevárselos para que les sirvieran como siervos. Y cuando venía el año del jubileo, entonces los hijos eran liberados. Sí, eran liberados y ellos podían seguir ya su vida con la mamá, por decir de otra manera. Entonces, pero ¿qué mamá va a querer dejar ir sus hijos? Nadie. Entonces ella no hallaba cómo hacer. No tiene un trabajo, no tiene dinero, no tiene un hombre que le dé. ¿Qué hago? Dice que va donde el profeta de Dios. Va donde el profeta de Dios y dice que ella clamó a Eliseo. Dice que clamó y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Estoy leyendo 2 de Reyes 4, verso 1. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y le dice: y tú sabes
que tu siervo era temeroso de Jehová. Yo le digo algo, hermanos. El hecho de que nosotros le temamos a Dios no significa que no vamos a pasar por tribulaciones. No significa que no vamos a pasar por pruebas. El hecho que amemos a Dios y que respetemos a Dios y que temamos a Dios, eso no nos garantiza, hermanos, una vida completa sin ninguna necesidad. La mayoría de siervos de Dios que usted busque en la Biblia han pasado por dificultades grandes. Daniel, hermanos. Job, hermanos. Usted mira a Abraham, aunque Abraham fue riquísimo, la mayoría de grandes hombres de Dios pasaron por grandes dificultades. Pero en todas esas dificultades ellos encontraron consuelo en Dios. Y en todas esas dificultades ellos encontraron el apoyo de Dios. Y las dificultades nos sirven a nosotros, hermanos, para que nosotros crezcamos en fe para con Dios. A veces las dificultades son para que nosotros veamos el poder de Dios en nuestra vida. Porque, hermanos, es bonito decir, mira, David agarró la onda y le pegó una pedrada al gigante y lo venció. Pero eso fue David. Pero ¿y usted y yo? Nosotros debemos de tener historias así como esa. Yo tenía este problema que era así de enorme, pero el Señor me ayudó. El Señor me bendijo. A mí me habían dicho que yo no tenía cura, pero el Señor me sanó. Eso es lo que tiene que ver en nuestra vida, un testimonio. Entonces, mis hermanos, los problemas son para que veamos el poder de Dios. Cuando usted se encuentra en una dificultad, no se entristezca, sino glorifique a Dios, porque en su problema va a ver a Dios. Porque el Señor está con usted. Porque cuando todo está bien, hermanos, no es lo mismo que cuando tenemos una gran dificultad y nosotros decimos, Dios me ayudó aquí. Yo puedo testificar que el Señor hizo la obra, amén. Entonces, esta mujer estaba sufriendo y dice que fue por ayuda. Ojo, hermanos, cuando tengamos una dificultad, vayamos primero a buscar la ayuda de arriba. Decía David, alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Decía. Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces no importa el problema que tengamos, nosotros ponemos la mirada en aquel que puede cambiarlo todo. Y no la ponemos en la dificultad, porque si la ponemos en la dificultad, estamos diciendo que esa dificultad es más grande que nuestro Dios. Y eso no puede ser así, hermano, porque Dios nunca ha perdido una batalla y nunca la va a perder. Entonces dice que la mujer llegó y le dijo, mira, tu siervo era temeroso de Dios, pero el acreedor ha venido y se quiere llevar a mis hijos. Dice el versículo 2. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. No tenía nada. Apenas le dice, apenas una vasija. ¿De qué? No tenía nada, solo tenía una vasija con aceite para cocinar o para encender la luz. Nada más, hermanos. Pero allí es donde Dios se glorifica. Cuando usted no tiene nada. Cuando usted perdió toda esperanza. Cuando ya no hay nadie quien le pueda ayudar. Allí es donde Dios se manifiesta y se glorifica. Dice que le dijo, tengo nada más una vasija. Dios va a usar cualquier cosa que tú tengas para bendecirte. Cualquier cosa que usted tenga, Dios la va a usar para bendecirlo. Por muy insignificante que sea. En este caso, cualquiera hubiera dicho, una vasija, ¿qué es una vasija? Pero ¿de qué puede
¿de qué puede ayudarnos? ¿De qué nos puede servir una vasija? Bueno, esa vasija la usó Dios para hacer un gran milagro. Entonces no debemos de menospreciar lo poco que tenemos. Porque a veces nosotros decimos, pues yo ni he estudiado. Pues yo ni hablar puedo. Pues no importa, hermano. La Biblia dice que Dios usó hasta una burra para hablar al profeta. Entonces, si usó una burra, ¿cómo no nos puede usar a nosotros? ¿O cómo no puede usar lo que nosotros tenemos? En momentos difíciles, cuando no tenemos nada en que apoyarnos, debemos de apoyarnos solamente en Dios. No podemos seguir el ejemplo de Asa, rey de Judá. Dice la Escritura en 2 de Crónicas 16 que Asa, rey de Judá, fue sitiado por el rey de Israel. Y dice que no entraba ni salía nadie. Cuando Asa vio que no podía salir para ningún lado nadie, dice que agarró de los tesoros del templo y se los mandó al rey de Asiria para que viniera y le ayudara, hermanos, a vencer al ejército que lo estaba rodeando. Y eso no le agradó a Dios, porque Asa estaba poniendo su confianza en el ejército asirio y no en el Señor. ¿Quieren leerlo? Póngale una señal aquí que vamos a volver 2 de Crónicas 16. 2 de Crónicas 16. Leemos el versículo 7. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y le cuenta y le da un ejemplo anterior. Los etíopes y los libios no era un ejército numerosísimo con carros y con mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Asa se equivocó. Asa no buscó la ayuda de Dios, sino buscó la ayuda de sus enemigos, por decir así. Y eso no le agradó a Dios. Número uno, mis hermanos, cada dificultad, cada problema, debemos primero depositarle en las manos del Señor. Debemos de orar, debemos de clamar, y el Señor nos va a dar la salida. El Señor nos va a dar el camino. El Señor nos va a decir: haz esto. El Señor nos va a guiar para ver cómo nosotros podemos solucionar el problema por el cual estamos nosotros pasando. Entonces no nos apoyemos en los hombres, sino apoyémonos en Dios, y que sea Dios quien nos dirija, hermanos, donde nosotros vamos a adquirir la bendición, para que no nos pase lo que le pasó a Asa, rey de Judá. Entonces todos vamos a experimentar alguna dificultad grande, pero todos debemos de estar confiados en que el Señor está con nosotros y que Él nos va a ayudar. Amén. Que Él, por ejemplo, si necesitamos un abogado, Dios nos va a guiar a elegir el abogado correcto. Si necesitamos un cocinero para alguna actividad que tengamos, Dios nos va a guiar al cocinero correcto. Amén. Y así, cualquiera que sea la dificultad que nosotros tengamos, el Señor nos va a dar lucidez y nos va a dar, hermanos, la dirección correcta, y vamos a tener éxito. Amén. Entonces debemos de confiar en el Señor y esperar en Él. Ahora debe de haber una preparación para recibir bendición, ¿sabían ustedes? Vayamos otra vez a segundo libro de Reyes, capítulo 4. Ahora leemos el verso 3. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, pero pídelas vacías
y no pocas, o sea, las bastantes, lo más que puedas. Y vas a hacer otra cosa, le dijo el verso 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Note que hay que ser, hermanos, obediente a lo que el Señor dice. El Señor está dando aquí indicaciones por medio del profeta, y la mujer debía de seguir las indicaciones de acuerdo a cómo se le estaban dando. En este caso tenía que ir a prestar vasijas, y las vasijas que tenía que ir a prestar, hermanos, tenían que ser muchas vasijas. Y allí, hermano, y tenían que ser vasillas, amén. Muchas, y tenían que ser vasillas, porque Dios le iba a bendecir a esa mujer. Ahora, aquí, hermanos, estamos viendo un acto de fe en la persona que necesita el milagro de Dios. Porque para recibir un milagro necesitamos tener fe en Dios. Hebreos 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermanos, cuando nos movemos en fe, nosotros le estamos creyendo a Dios. Y entonces, cuando le creemos a Dios, entonces Dios obra a nuestro favor, porque a Dios le agrada que nosotros creamos en Él. Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se le acerca a Dios, dice, tiene que creer que le hay, que existe, y que Él es galardonador de aquellos que le creen. Amén. Así dice el verso. Entonces a Dios le agrada que le creamos. Entonces, esta mujer se tenía que mover en fe. Tenía una vasija con aceite, y luego, de acuerdo al tamaño de su fe, así iban a ser las vasijas que ella iba a conseguir. Si su fe era pequeña y ella salía por el vecindario y conseguía 3 vasijas, hermanos, nada más 3 vasijas iba a llenar de aceite. Pero ¿qué si conseguía 10,000 vasijas? Así va a ser la bendición de ella. Hermanos, dentro del reino de Dios debemos de tener fe en Dios, porque de acuerdo a nuestra fe, así es lo que vamos a recibir. El Señor lo dijo, que cuando pidiéramos algo, lo pidiéramos creyendo. Y eso es fe, creyendo. Y dice, al que cree, dijo el Señor, todo le es posible. Entonces, cuando nosotros creemos al Señor, y cuando el Señor nos da una palabra, debemos de confiar que lo que Él dijo va a hacer. Él dijo que esta iglesia va a ser grande, y ¿saben qué? Esta iglesia va a ser grande. Si Él nos dio una palabra de bendición, yo sé que muchos han recibido palabra de bendición. Si ustedes recibieron esa palabra de bendición, que no se les olvide, porque es una promesa de Dios, y usted tiene que creer para usted pueda recibir esa bendición. Porque recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos agradan al Señor? ¿Cuántos tienen fe? Amén. Yo creo que todas las promesas que el Señor me ha hecho me las va a dar, hermanos. Y ya me ha cumplido muchas. Y yo sé que de a poco, en su tiempo, en el tiempo de Él, nos va dando una y otra y otra. Y así para usted también, hermanos. Si Dios le dio una palabra, crea esa palabra, porque es una palabra de bendición. Pero entonces se tiene que mover uno en fe. Cuando usted venga al altar, usted tiene que venir diciendo, Señor, yo voy para que tú me sanes. Yo voy para que tú me bendigas. Yo sé que mi problema en mi hogar se va a solucionar. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo no les puedo ayudar, hermanos. Yo no tengo ningún poder. Es Dios. Cuando usted viene acá, usted no viene porque yo lo llamo. Usted viene porque Dios lo llama. Y porque Dios está dispuesto a bendecirlo y ayudarlo. Y cuando caminamos, nos movemos en fe. No es lo mismo quedarse atrás que decir yo voy al altar, porque esos pasos son pasos de fe. Amén. Entonces tiene que haber una preparación. Tenemos que movernos nosotros. Esta mujer tenía que ir a conseguir muchas vasijas para que el milagro se llevara a cabo.
Si usted no cree, no va a poder recibir su milagro. Usted necesita creer y confiar en Dios. Y tiene que confesarlo para que reciba de Dios la bendición que Él tiene para usted. El siguiente verso, el versículo 6, hermanos, dice la palabra del Señor. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo aún a su hijo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Hermano, yo me imagino, yo me hago este cuadro. Ella se encerró, porque este es un milagro. Mire, este es un milagro para ella. Y ella encerró sus puertas con sus hijos, porque así le dijo el profeta. Y tenía su vasija con aceite. Y tomó la primera y echó, hermanos. Y se llenó. Ponla para allá, mijo. La fueron a poner por allá. Tráeme otra. Y volvieron a echar, hermanos. Y la iban poniendo. Una a una las vasijas. Todas las vasijas se llenaron porque le creyó a Dios. Cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su proyecto, créale a Dios. Mire, hagamos la prueba. Por ejemplo, dígale: Señor, dame una casa. Dígale. Yo le aseguro que de aquí a un tiempo la va a tener. La va a tener. Usted le dice: dame un carro así y así. Yo le aseguro que lo va a tener. Porque Dios es así. Si usted se mueve en fe, Dios lo va a bendecir. Esta mujer, hermanos, se movió en fe. En otra pudo haber dicho: ¿y si no se multiplica el aceite? Y yo voy a quedar mal con todas mis vecinas. Le fui a prestar una vasija a todas y dije: me va a tocar devolverla. ¿Qué van a decir mis hijos? Pudo ella haber dicho eso y quién sabe qué cosas, pero ella creyó a Dios. Y dice la escritura que el milagro se llevó a cabo. Cualquiera que sea su petición, Dios, hermano, se la va a dar. A mí nunca se me olvida que yo tenía permiso de trabajo, pero yo estaba orando por una residencia. Y de repente me llegó la carta diciendo que yo calificaba para mi residencia. Y la gloria sea para el Señor, hasta ciudadano americano soy ya. Porque el Señor lo hizo. Entonces puede hacer que tú lo veas todo oscuro, que tú pienses que es imposible, pero créele a Dios y Dios te va a abrir puertas donde no hay. Dios las va a hacer porque le estás creyendo a Dios. Nada más tienes que clamar y moverte en fe como lo hizo esta mujer. Todas las vasijas fueron llenadas con aceite, y cuando se hubieron llenado todas, el aceite que ella tenía en su vasija cesó. Pero Dios le dio la bendición de acuerdo a su fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen fe en este lugar? Dios te va a bendecir de acuerdo a tu fe. Si tú dices: yo tengo el milagro, eso es porque le estás creyendo a Dios. Yo le digo, hermano, siempre yo digo: Dios, tú lo dijiste. Tú lo dijiste en tu palabra. Esto no es idea mía, tú lo dijiste. Y Dios respalda su palabra. Dios no respalda la palabra de nosotros, sino la palabra de Él. Si Dios dijo, Él lo va a hacer, hermanos. Si Él dijo que nos va a ayudar, nos va a ayudar. Si Él dijo: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él va a estar con nosotros. Amén. Entonces no importa la prueba que tengas, la dificultad que estás, Dios está contigo. Y eso que se ve todo turbio, todo feo, Dios te ha dado la victoria. Amén. Y el milagro ocurrió, hermanos. Y dice la palabra del Señor, el verso 7. Dice: vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Le ha de haber dicho: profeta,
hice lo que me dijiste. Y tengo una de vasijas en mi casa llenas de aceite. ¿Y ahora? ¿Y qué? ¿Qué sigue? No se le había ocurrido, hermanos. No se le había ocurrido. ¿Por qué? No se le había ocurrido. Y el profeta le dijo, verso 7, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid. Vende el aceite. Yo me imagino que salió esa mujer con esas jarras. Te vende una jarra de aceite. ¿Cuánto? Tanto. Ok. Quizás hasta mitad de precio, hermano. Bajo precio. Por venderlas todas. Y cuando tuvo su dinero, vino ella y pagó la deuda. Dios nos ayuda a pagar todas nuestras deudas. Pero tenemos que movernos en fe y creerle a Él. Tenemos que confiar en Él, no en los hombres, sino en Dios. Entonces, hermanos, visualicemos nuestro futuro prometedor. Veamos un futuro maravilloso y diga, para allá voy. Y yo sé que Dios me ha bendecido y yo voy a ir para allá y Dios lo va a llevar hasta donde usted lo vea.